Para comenzar con el tema, hablemos un poco acerca de la articulación temporomandibular. Como hemos estado viendo, la mandíbula se articula con el hueso temporal mediante la articulación temporomandibular o ATM. Se conforma por el cóndilo mandibular, la fosa mandibular del hueso temporal destacado en color rojo y el disco articular que se encontraría situado por encima del cóndilo mandibular. Es una articulación doble, se presenta tanto en izquierda como en derecha. Es gínglimo-artroidal, gínglimo porque forma una bisagra, artroidal por los movimientos de traslación. También es diartroidal porque es móvil y capaz de producir movimientos. Es sinovial por su lubricación sinovial y por último es compuesta porque el disco articular actúa como un tercer hueso pero un hueso blando. Esta articulación, con sus estructuras asociadas, hacen posible que podamos desplazar la mandíbula de forma consciente en los tres planos de espacio, sagital, frontal y horizontal. De esta forma, la mandíbula puede realizar movimientos muy complejos. Estos son múltiples y se llevan a cabo mediante movimientos de rotación y traslación que se realizan por una trayectoria a través del cóndilo mandibular. También es súper importante saber que los músculos son los que hacen que la mandíbula se pueda mover. A continuación, músculos que hacen posible que la mandíbula se mueva. Músculo temporal, el más grande de los músculos de la masticación. Se origina a los lados del cráneo dentro de la línea temporal. Se inserta en la cara interna y externa de la apófisis coronoides y también en la parte anterior de la rama mandibular. Se encarga de elevar la mandíbula y cerrar la boca. Sus fibras ayudan a elevar y hacer retrusión. El músculo macetero es un músculo grueso y muy poderoso. Se origina en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático y se inserta en esta amplia zona que es el ángulo y la rama de la mandíbula. Se encarga de elevar a la mandíbula. Músculo pterigoideo interno. Este músculo se origina en la fosa pterigoidea y se inserta en la porción interna del ángulo de la mandíbula. Ayuda a cerrar la boca elevando la mandíbula y también se encarga de protruir la mandíbula. Músculo pterigoideo externo. Se origina en el gran ala del esfenoides y placa pterigoidea y se inserta en el cóndilo de la mandíbula. Abre la boca tirando anteriormente al cóndilo de la mandíbula y disco articular. Cuando estudiamos la cinemática mandibular o movimientos mandibulares, nos interesan los movimientos de apertura y cierre, movimientos de lateralidad y movimientos de protrusión y retrusión. Movimiento de apertura. Aquí distinguimos dos fases. La primera se llama rotación, ya que consiste en una rotación pura de los cóndilos mandibulares sobre el eje de bisagra dentro de la cavidad glenoidea. La segunda fase es la de traslación condilar. Aquí se produce una traslación del cóndilo mandibular y el disco articular hacia adelante y hacia abajo, hasta el ligamento temporomandibular. Se tensa y llega a una apertura mayor que en la primera fase. En el movimiento de apertura, los principales músculos de la masticación que intervienen son los pterigoideos externo e interno, pero también podemos ver otros músculos que están presentes en este movimiento de forma secundaria, como por ejemplo el músculo digástrico, que desciende la mandíbula y eleva el ioides, el estiloioideo, que aparte de elevar el ioides, también evita que los alimentos vuelvan a entrar a la boca, el platisma, que desciende la mandíbula y por último el miloioideo, que eleva el piso de la boca, eleva el ioides y desciende la mandíbula. Movimiento de cierre. Este movimiento opuesto de apertura se puede distinguir por dos fases. La primera fase se llama traslación condilar y la segunda rotación condilar. En el movimiento de cierre encontramos a los músculos temporal y macetero, que elevan y retraen a la mandíbula hacia maxilar y pterigoideo interno, que ayuda a cerrar la boca elevando la mandíbula. Movimientos de lateralidad. En el movimiento de lateralidad, el lado hacia donde se dirige la mandíbula se denomina lado de trabajo o laterotrusión.
mientras que el lado opuesto se le llama lado de no trabajo o mediotrusión. Durante este movimiento, la mandíbula se desplaza hacia un lado, mientras que el cóndilo mandibular del lado opuesto realiza un movimiento de traslación hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro. Aquí se presentan los músculos temporal y macetero, que elevan la mandíbula, y el pterigoideo externo, que mueve el cóndilo mandibular y el disco articular hacia adelante. Protusión. El movimiento de protusión de la mandíbula consiste en un movimiento de esta desde la posición de máximo contacto entre los dientes superiores e inferiores y se desplaza hacia adelante. Durante este movimiento no hay contacto en las muelas y la posición final que se obtiene con este movimiento es conocida como posición borde a borde de los incisivos, que como sabemos se utiliza para cortar ciertos alimentos para después ser trasladados hacia las piezas posteriores para que esos alimentos sean triturados por las muelas. En este movimiento encontramos al músculo macetero, que eleva la mandíbula al pterigoideo interno, que cierra la boca elevando la mandíbula al pterigoideo externo, que mueve el cóndilo y disco articular hacia adelante. Movimiento de retrusión. Ya para terminar, tenemos el movimiento de retrusión mandibular, que es un movimiento no funcional. Es muy común ver que este movimiento no puede ser realizado por la mayoría de las personas. En este movimiento se parte desde la posición de máximo contacto entre los dientes superiores e inferiores y se mueve la mandíbula hacia atrás. En este movimiento participan los músculos temporal, que eleva y retrae la mandíbula hacia el maxilar, y el músculo digástrico, que desciende la mandíbula y eleva el hioides.